Bueno, pues buenos días tengan todas y todos. Hoy pues tenemos nuestra sesión número 5, que es sobre participación ciudadana, un poco ubicar la participación también de las juventudes en los diferentes espacios, ¿no? Del ámbito o que tienen los ámbitos de participación, entre ellas el ámbito político. Y vamos a revisar el derecho de ser votado o votada. Entonces, esta es nuestra sesión 5 del curso Juventudes, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Pues sean bienvenidas, sean bienvenidos. Y ya por ahí la mayoría pues nos conocemos desde el espacio virtual. Esta es la agenda del día de hoy, ¿no? Pues darles la bienvenida. Vamos a presentar la sesión, cuál es como la finalidad de esta. Vamos a revisar tres temas centrales: la participación ciudadana, instrumentos de participación que están contenidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y vamos a ir relacionando algunos instrumentos de participación contenidos en la ley con ejercicios reales que se han llevado a cabo en Baja California y a nivel nacional o a nivel municipio. Vamos a revisar luego la participación política de las juventudes, y esta participación política se vincula al derecho a ser votado o votada. Por ahí les voy a compartir el documento de los estatutos, ¿no? Del partido, y luego nos vamos a ir al cierre de la sesión. Entonces vamos a tratar de abordar esta sesión de manera breve, pero sustanciosa. Por ahí ya se subieron los contenidos de las sesiones anteriores, los pueden revisar en la plataforma, las presentaciones PowerPoint, materiales de consulta, bibliografía por si quieren profundizar sobre el tema, y sobre todo los documentos de ejercicios. Bueno, pues bienvenidas una vez más a esta sesión. Vamos a presentar el objetivo de la sesión, es justo revisar, ¿no? Ejercicios locales de participación ciudadana, identificando qué tipo de participación es y en qué ámbito se da, si es en el ámbito en general social, o es en el ámbito en particular político, o es incluso en el ámbito económico o en el ámbito ambiental. Entonces quiere decir que la participación de la ciudadanía pues no se relaciona básicamente, se relaciona con muchos ámbitos, pero por lo general en el imaginario colectivo o en el general o en el pensamiento general está muy relacionada con la democracia instrumental, es decir, con esta democracia de ir a votar, eh, y luego jamás, ¿no? Ya activar otros mecanismos para el solicitar la rendición de cuentas, por ejemplo, o para expresar alguna inconformidad ante algún asunto público que me pueda afectar o beneficiar. Entonces, ese es un poco el objetivo de esta sesión. Se relaciona mucho con, por supuesto, con la democracia, que revisamos la sesión anterior. No sé qué recuerden de la sesión de ayer con la maestra Magali Preciado, que quieran compartir, quienes puedan, por supuesto. Stasi Zavala, no sé si quiere compartir algo que entiende por democracia, sobre todo porque va muy ligada a esta sesión de participación ciudadana con ese tema. Pues yo creo que pues la democracia y la participación ciudadana tiene que ver que están en la par, ya que pues sin la participación no habría democracia en nuestro país, ¿no? Así es, muchas gracias. Sí, finalmente la democracia, ¿no? Es justo el ceder, ¿no? La soberanía, finalmente mi cuerpo es mi espacio político. Y bueno, estamos dentro de un territorio, cedemos
soberanía, es decir, le encargamos la toma de decisiones, pero con pleno consentimiento y voluntad a otras personas. Estas personas son quienes pueden ser tus diputados, diputadas, regidores, regidoras, alcaldías, ¿no? Entonces yo cedo como esa parte, ¿no?, a otra persona, pero esa persona pues debe también garantizar, ¿no? Primero los servicios básicos, gestionar para que se garanticen los servicios básicos, como por ejemplo el alumbrado público, como por ejemplo el, el acceso al agua, el acceso a una vivienda, son derechos humanos, ¿no? Entonces hay una vinculación muy directa entre democracia, el sistema también político, ¿no? El sistema político, vamos a ver qué es este sistema donde está contenido el sistema de partidos, el sistema electoral, donde se dictan las reglas del juego, ¿no? Y el sistema de gobierno. Y este sistema de gobierno se divide en México por diferentes poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y el judicial, y en el ejecutivo, eh, pues hay diferentes niveles, ¿no? El federal, el estatal, el municipal. Entonces, ¿cómo se contiene, ¿no?, en el sistema, en este sistema democrático? Y por eso se requiere, por supuesto, la participación ciudadana, cualquiera de los ámbitos que ésta sea. Entonces, por ahí Merino, un estudioso de las ciencias políticas, ¿no?, y por supuesto la democracia, nos dice, o sea, ¿qué significa la palabra participar? Hay varias acepciones. Una es tomar parte de, ¿no? Es decir, que podemos participar en una organización donde se reúnen más de una personas que tienen intereses en común, ¿no? Y esos intereses en común tienen que ver con temas públicos, es decir, que les afectan o beneficia a la mayoría que está contenida en un territorio, ¿no? En un espacio, en un tiempo dado, etcétera. También es compartir, es decir, hacer saber a otras personas una noticia. Es un acto social, ¿no? Nadie participa de manera exclusiva para sí mismo, sino participas en pro de un bien común, ¿no? Eso, los bienes comunes son bienes que del interés público, por ejemplo, el agua, el medio ambiente, ¿no? El espacio público, ¿no? El petróleo, ¿no? Son esos bienes públicos de los que requerimos todas y todos, y por eso pues necesitan del cuidado en común de las personas, pero este cuidado en común no se va a dar solo. Tenemos que justo activar mecanismos de participación para que se garantice el cuidado común. Entonces son algunas acepciones de la palabra participar, muy vinculada a la acepción de qué significa la ciudadanía. Por ahí algunos estudiosos colombianos, Horvat y Gracia, nos dicen que la ciudadanía se define como un grupo de prácticas culturales, simbólicas, económicas, y también un conjunto de obligaciones y derechos de carácter legal, político y social que definen a un individuo, o sea, a una persona, en relación con el Estado. Entonces, en estas prácticas culturales, pues están esas acciones que hago en lo colectivo, ¿no? Para influir para la transformación, ¿no?, del espacio donde estoy. Y a veces esa actividad se hace de lo colectivo, y esa colectividad pues, es una organización, es un partido político, o hoy conocido como institución política, es una organización de la sociedad civil, incluso desde la escuela, ¿no? Desde, por supuesto, o en los espacios incluso religiosos. Entonces se puede dar esa participación, ese acto de contribuir y tratar de transformar, ¿no? Un espacio, en un espacio, en un tiempo determinado, pues es participar, ¿no? Y justo la participación ciudadana, ejercer ciudadanía, ¿no? Se relacionan con los derechos, por supuesto, civiles, ¿no? De reunir, y políticos, de reunirte, ¿no? De agruparte, ¿no? De manifestarte, ¿no? De este tema de la libertad de expresión,
Entonces, ¿cómo no vinculamos entonces, no, la participación ciudadana con estos actos, ¿no? Que doy desde una agrupación para mejorar mi entorno, para cambiar leyes, en general para incidir. Entonces, por ahí hay una recomendación que les vamos a hacer llegar, que bueno, que va a estar contenida en la plataforma, que es un podcast de algunos minutos sobre qué significa la ciudadanía, pertenecer a un espacio. O sea, más allá de tener 18 años y tener una credencial del INE para votar, ¿no? Para entrar a ciertos espacios donde se requieren, implica también, ¿no? Ser una persona no sujeta a derechos, pero también un animal político, es decir, una persona que busca influir, ¿no? En el mejoramiento de su entorno. Es bien importante que por lo general esto que les comentaba, que se les comenta, que vinculamos participación ciudadana con ir a votar, ¿no? Con esta democracia instrumental, ¿no? Y no con una democracia ampliada, ¿no? Sino que la vinculamos con, bueno, voy a ir a votar y ya participo. No necesariamente, ¿no? No se agota en las elecciones que están contempladas pues en nuestro sistema electoral, en ¿no? Esta ley de los procedimientos electorales, ¿no? Sino que, bueno, antes llamada COFIPE, hoy en día ha cambiado. Entonces no se agota ahí, sino que hay todo el tiempo, en todo momento, podemos impulsar acciones desde la colectividad para transformar el bien común, ¿no? Entonces, esta acción, ¿no? La participación permite ejercer la ciudadanía en diferentes espacios. Y en estos espacios pues está el ámbito social, el ámbito educativo, el ámbito político, ¿no? Que es el que nos ha traído acá. Cabe mencionar que ninguna representación democrática, ¿no? Se puede dar sin la participación en general, por ejemplo, del electorado. Hay una relación entre participación y derecho pues a ser votado y ser votado. Entonces necesito tratar de influir en esas personas de que yo soy la mejor opción. Entonces ahí es donde está la relación directa entre quien me representa en el Congreso, en el Cabildo, o quien me gobierna como alcaldesa, alcalde, ahora que vamos a tener gobernadora. Entonces, hay una relación como muy directa, ¿no? Entre mi participación, pero va más allá de ir a votar, ¿no? Como ya les he venido mencionando. Pero ahí es donde se vincula esta representación democrática, ¿no? Del tema de democracia y derechos humanos que revisamos anteriormente. Entonces, sin la participación pues, ciudadana, la democracia se debilita, ¿no? Pierde su representatividad y legitimidad. Es decir, por eso es importante que constantemente pues salgamos a mostrar inconformidad o salgamos a aportar, ¿no? De cómo queremos que, por ejemplo, se gaste el presupuesto, qué obras faltan en mi colonia, en mi localidad, en mi ciudad, ¿no? Entonces, son algunas consideraciones estas relacionadas con la participación ciudadana. Hay algunos principios, ¿no? Relacionados con la participación. Estos son pues la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, es decir, bueno, también yo como ciudadana llevo una parte, porque finalmente soy parte de esta ciudad, de este territorio, de esta colonia, ¿no? La solidaridad, pues que implica la conjunción de esfuerzos, ¿no? Como les dije, participar necesito hacerlo de manera en general colectiva. Y pues para trabajar de manera colectiva, pues hay diferentes intereses. Necesitamos tener un interés en común y con base en ese interés en común, pues activamos acciones, ¿no? Para el mejoramiento o acciones para incidir, modificar, ¿no? Alguna ley, por ejemplo. El bien general, como ya lo mencionaba, ¿no? Necesitamos pues un bien común de manera pues transversal, necesitamos actuar en un marco de legalidad, ¿no? Es decir, bueno, en el sentido de que hay
ya instrumentos que justo vamos a revisar a continuación, que están inscritos, ¿no?, en la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, no vamos más allá a veces, ¿no? Por ejemplo, las marchas, los observatorios ciudadanos, todos esos son partes de la legalidad. Por otro lado, también tenemos la sustentabilidad, ¿no? Que tenemos que siempre, o sea, la participación implica que todo el tiempo estemos opinando, discutiendo, dialogando, no solo en un momento, sino siempre, ¿no? Y la equidad necesitamos que se dé en un espacio propicio donde todas y todos puedan participar, ¿no? Es decir, necesito también escuchar o necesito también que se activen, ¿no?, las personas a veces que están en territorios pues complicados, ¿no? Entonces, las personas que de los pueblos originarios, las personas de la diversidad sexual, las mujeres, las juventudes, las niñez, es decir, todas las colectividades, pues en general, pues tenemos derecho, ¿no?, en igualdad de condiciones a participar. Sin embargo, a veces no tenemos los medios, ¿no? Unos tienen más que otros recursos, por ejemplo, pero y justo es donde entra el concepto de equidad, ¿no? Tratar de minorar esas brechas de desigualdad entre las diferentes colectividades, entre hombres y mujeres, entre las diferentes generaciones, ¿no? Entre adultas, jóvenes, entre jóvenes y niñez, donde pues todas las opiniones o todo lo que se haga pues cuente por igual. Bien, algunos instrumentos de participación ciudadana contenidos o más de manera institucional son el plebiscito, el referéndum, iniciativa ciudadana, la consulta popular y el presupuesto participativo. Este último, bueno, hay ya evidencia en Ciudad de México, por ejemplo, de que se utiliza en otros países como Brasil. También hay, ¿no? Como de manera, en casos documentados, como la importancia y la efectividad de estos. En Baja California hay algunos intentos, ¿no? Entonces vamos a revisar el primero, que es el plebiscito, ¿no? El plebiscito implica justo, o sea, se define en la Ley de Participación Ciudadana eh, por el objeto, ¿no? Busca que se consulte a la ciudadanía para que ésta exprese, ¿no?, su aprobación o rechazo a diferentes actos. ¿Qué actos se pueden consultar? O sea, ¿qué actos puede la ciudadanía rechazar o aprobar? Actos que deriven del Poder Ejecutivo, ¿no?, que son bien trascendentes para la vida pública. Los actos también que deriven de los ayuntamientos, en el mismo sentido que sean trascendentes para la vida pública de la entidad o del municipio. Y los actos del Congreso también, en particular relacionados con la conformación de nuevos municipios. Por ejemplo, el nuevo municipio de San Quintín o el nuevo municipio de San Felipe, pues implicaron que el Congreso, ¿no?, impulsara un plebiscito para ver si la ciudadanía de San Quintín o de San Felipe estaba de acuerdo en conformarse en otro ente administrativo, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar estos instrumentos? La gubernatura, las alcaldías, ¿no?, las y los ciudadanos, siempre y cuando representen 0.5% de la lista nominal. La lista nominal es la lista que, que tiene o que administra el Instituto, ¿no?, Estatal Electoral o el Instituto Nacional Electoral, donde se contiene, pues, quienes habitamos el territorio, quienes, bueno, ya se ha adquirido, ¿no?, la mayoría de edad, eh, y por ende, pues, estamos de manera vigente en esta lista. Vamos a revisar, ¿no?, por ejemplo, un caso del plebiscito que se ha dado a nivel local. Voy a abrirla.
Ese es un ejemplo de cómo se activó ese mecanismo en Baja California, bueno, como lo está contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, publicada, por supuesto, en el Diario Oficial, ¿no?, del Estado de Baja California. Y en este sentido, no sé ustedes si tengan alguna opinión, si participaron de este ejercicio de ciudadanía. Me gustaría escucharles. ¿Tienen o tenían conocimiento del mismo? No, la verdad, yo no participé porque no tenía conocimiento. Nunca, bueno, aquí en San Felipe casi no se llega a esa información tan a fondo, pues es como muy vaga, se les llega como a personas que están más involucradas y más a la ciudadanía en sí. Está así, por ejemplo, ahora con la conformación del nuevo municipio de San Felipe, pues, ¿le consultaron a ustedes? No a nadie, de hecho, pues la ciudadanía estaba un poco molesta porque el comité se fundó y se organizó de un día para otro, nadie tuvimos conocimiento, un día se publicó en Facebook que ya estaba el nuevo comité y nombramientos y todo sin dar opinión, o sea, nosotros no sabíamos que se estaba organizando ni quiénes eran los representantes ni nada hasta que ya los nombraron y lo publicaron, supimos, si no, no hubiéramos sabido absolutamente nada. Ok, por ejemplo, ¿no? Ahí se pueden impulsar procesos de observación ciudadana, ¿no? Para seguir como la conformación del comité del Consejo Fundacional de San Felipe. Muy bien, muchas gracias. Vamos a revisar otro instrumento, es el del referéndum, ¿no? El referéndum también está contenido en la Ley de Participación Ciudadana. Se define por la propia ley como el proceso por el cual, ¿no?, la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo a modificaciones, reformas, adiciones o agregaciones a la Constitución del Estado de Baja California. Esto se le conoce como un referéndum constitucional. También a la creación, modificación, reformas, edición, derogación o abrogación de leyes o decretos que expide el Congreso. A esto se le conoce como un referéndum legislativo. Y o a la creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de reglamentos que sean trascendentes para la vida pública del municipio. A esto se le conoce como un referéndum reglamentario municipal. Quienes pueden solicitar este mecanismo de participación ciudadana, este instrumento, la gubernatura, los ayuntamientos, la ciudadanía, siempre y cuando represente el 1%, ¿no?, de la lista nominal. Entonces, pues, adjuntar firmas, ¿no?, para este caso. Por ejemplo, ahí en la imagen, hace muy poco se impulsa, ¿no?, por parte de un sector de la sociedad, del sector empresarial, el referéndum a la ley Gandaya, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen de esta ley como ejemplo.
Bueno, podemos estar, como vimos ayer, de acuerdo o no de acuerdo, ¿no? Pero finalmente la democracia es de las mayorías, pero también de las minorías. ¿Qué opinan de esta ley Gandaya? Que bueno, o sea, el empresariado pues tiene que, ¿no?, también aportar, ¿no?, a la recaudación de impuestos. Y entonces pues ahí no está de acuerdo, ¿no?, un sector de la sociedad, eh, y pues también todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a impulsar estos mecanismos de participación. Aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Finalmente, no, acuérdense de uno de los principios de la participación ciudadana es la legalidad. Bien, otro instrumento es la iniciativa ciudadana, ¿no? La iniciativa ciudadana es como muy común porque es un mecanismo, bueno, se define por la propia ley como un mecanismo eh, a través del cual, ¿no?, la ciudadanía del Estado, del territorio, del municipio, ayuntamiento, del Estado, de la entidad o del país, presenta ante las diferentes autoridades, en este caso ante el Congreso del Estado, si es el caso es del ámbito estatal, proyectos de creación, modificación, reforma, adición, derogación o abrogación de leyes o decretos, influyendo modificaciones, por ejemplo, a la Constitución Federal o a la Constitución del Estado de Baja California. ¿Quiénes pueden solicitar este instrumento? La ciudadanía. Recuerden que la ciudadanía debe estar apoyada, ¿no?, por un mínimo de 500 personas que están en el listado nominal. También las organizaciones de la sociedad civil pueden impulsar, ¿no?, iniciativas ciudadanas. También las instituciones de educación superior, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de la declaración 3 de 3, ¿no?, que implica que esta iniciativa ciudadana implica que quienes estén, pues, quienes llegan, ¿no?, a un cargo de toma de decisiones o a un puesto de elección popular, hagan su declaración patrimonial, hagan su declaración de intereses, hagan su declaración fiscal y la pongan a la palestra pública, ¿no? En esa vitrina, es decir, que transparenten esos tres elementos y de esa manera la ciudadanía va a controlar, ¿no?, que no caigan en actos, por ejemplo, de corrupción. Entonces, este es un ejemplo, puede haber muchas, seguramente hemos o han estado involucrados en estas iniciativas ciudadanas, la más común, es el instrumento más común. Otro instrumento, y que recientemente pasó uno a nivel federal o impulsados del ámbito federal, es la consulta popular, ¿no? Ese es el instrumento a través del Ejecutivo del Estado, el Congreso, también la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, ¿no?, de la entidad, someten a consideración de las otras personas por medio de preguntas directas, temas, ¿no?, de amplio interés para el bien común del Estado, ¿no? Este instrumento, como ya se mencionó, lo solicita el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado, siempre y cuando sean 2/3 partes de integrantes del Congreso, ¿no?, y el 2% en el caso de la ciudadanía que esté inscrita en el padrón nominal. Hace muy poco se impulsó por parte del Ejecutivo Federal, ¿no?, en México el tema de las presidencias, ¿no? Ahorita vamos a revisar. Juzgar a expresidentes. Vamos a revisar un par de videos que nos llevan a este tema, para que vayamos poniéndole en la praxis a qué nos referimos con cada uno de los instrumentos de participación ciudadana, ¿no?, contenidos en la Ley de Participación para el Estado de Baja California. Muy bien, por aquí está abriéndose.
Esa es como la explicación. Ahora vamos a ver la que se llevó a cabo en México hace unos, creo que semanas atrás. No, no sé si ustedes tuvieron conocimiento de esta consulta, fueron a votar, o qué opinan de en general de estos instrumentos, qué cambiarían, qué mejorarían, supieron de la consulta popular, se enteraron. Bueno, vamos a seguir con otro instrumento que se llama presupuesto participativo. Este es como de más reciente incorporación. Y justo ahora hay como una propuesta de reforma a la ley, ¿no? Donde se incorporan como los cabildos ciudadanos, los cabildos abiertos, como una forma, como otros instrumentos de participación. El presupuesto participativo, ¿no? Lo puede impulsar la ciudadanía y es el instrumento que reconoce a la ciudadanía de los diferentes municipios la potestad de presentar propuestas para realización de obras públicas según sean del interés de la colonia, del barrio, de la ciudad, ¿no? Estas pues van a ser valoradas en caso de ser aprobadas por los respectivos cabildos, deben pues de contenerse también los presupuestos de egresos del municipio de manera anual. Estos ejercicios hay muy pocos a nivel nacional y el más como de los más en Ciudad de México sí hay algunos ahora alcaldías, ¿no? Que tienen experiencia en estos ejemplos o en este instrumento de participación, ¿no? Que es presupuesto participativo. En Baja California realmente yo pues no desconozco que se haya llevado a cabo, no sé si ustedes conocen, justo es nuevo me parece en la ley de participación ciudadana, pues habría que activar ¿no? este instrumento. Por ahí hay algunas propuestas, ¿no? Desde algunas diputaciones que llegan al, al Congreso actual, ¿no? Para activar este mecanismo. Entonces está como por verse. Aquí la pregunta es, estos instrumentos que acabamos de revisar, ¿son los únicos instrumentos de participación? ¿Ustedes qué opinan? Pues que no, ¿no? Que existen otros instrumentos de Pues me imagino que participación. son como que los más importantes, ¿no? Los principales. Me imagino que sí ha de haber más, pero son los que aquí en México son más comunes, podría decirse. Están contenidos en la norma, pero no necesariamente son los más comunes, como bien lo dice, son los que están o se reconocen en el marco normativo, ¿no? Pero hay otros instrumentos de participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, las marchas para dar atrás la ley antiagua, ahorita las revisamos. Quienes sean de Ensenada, ¿no? Por ahí lograron, incidieron en que no se instalaran circos, donde, bueno, se visualizara la crueldad circense, ¿no? Este fue un ejercicio muy interesante de hace varios años y que cuando tenemos talleres de participación, siempre estudiamos esto de la crueldad circense, ¿no? O sea, que en Ensenada la iniciativa por ahí era, pues no aplaude la crueldad circense, ¿no? Como ejemplos, por ejemplo, ¿no?
la vigilancia ciudadana, la Contraloría Ciudadana que se contiene en, por ejemplo, en proyectos, ¿no? Con recursos federales, desde el gobierno, pues te obligan a tener esa Contraloría, es decir, grupo de personas que están siendo beneficiadas del proyecto, pero que, y también desde la academia, desde organizaciones, que puedan revisar que el proyecto, que el recurso se destine a lo que estaba planeado, ¿no? Para gastarse. Los observatorios ciudadanos también es otra forma de participar. Vamos a revisar este ejemplo, ¿no? De las protestas durante el gobierno de Kiko Vega, ¿no? Que se aprueba de manera rápida y expedita la ley, ¿no? La nueva ley del agua que justo vulneraba pues derecho de acceso al agua por parte de la población baja californiana. Vamos a revisar el ejemplo. Me gustaría que tomáramos nota, ¿no? De algún dato curioso que se les haga. Si sabían de esta, si marcharon primero, ¿no? Porque es muy reciente. ¿Ustedes se enteraron, marcharon, sabían? Se vale decir que no, ¿eh? No, yo no sabía la verdad, y tampoco marché. Bueno, no sé si Martín, en mi caso, pues sí, ¿no? Y se hicieron Perdón. varias marchas. Adelante, Martín. Sí, no, es que te robé la palabra. No te preocupes. No, no, igual, comparto igual que ellos, no, yo tampoco marché, la verdad. Sí, nosotros sí marchamos, ¿no? Bueno, la marcha es como un mecanismo de incidencia, es un mecanismo de reclamo. Y bueno, ante esa marcha, ¿no? Creo que tuvo como un efecto positivo que fue abrogar la ley, ¿no? Esta ley que se hace tras bambalina, que es un claro ejemplo de corrupción por parte en aquel entonces, gobierno panista Kiko Vega, ¿no? Por ahí hay algunos procesos de investigación, ¿no? Abiertos en contra no solo de algunos altos funcionarios de su gobierno. Entonces, pues estos son experiencias, ¿no? Para que no nos pasen de nuevo. Es importante, ¿no? En caso de que ustedes lleguen a alguna toma de decisiones, pues que tengan antecedentes, ¿no? Que la ciudadanía Baja California parece que no participa, pero realmente ese fue un claro ejemplo, ¿no?
un claro ejemplo de que, bueno, no, cuando revisamos los datos de la participación instrumental, que es ir a votar, muy pocos, pero este, por ejemplo, fue un caso emblemático. Entonces, pues tenemos evidencia para no hacer cosas en lo oscuro. Eh, por aquí vamos a entrar ¿qué otros ejercicios de participación detectan en su comunidad? Por ejemplo, los comités vecinales son un claro ejemplo de participación, ¿no? También están normados en los ayuntamientos, que se conforma el comité, hay una presidencia, secretaría, o sea, tiene una estructura, ¿no? Ustedes sabían también, por ejemplo, en los reglamentos de condominios, ¿no? Que también norma como la vida en condominio, ¿no? De vecinas y vecinos. Entonces son estos instrumentos que nos rigen, ¿no? Que nos obligan, pero también que nos dan derechos y obligaciones, ¿no? También nos dan derechos. Entonces, por lo regular, ahí se contienen como otros instrumentos de participación, como este que les digo de los comités vecinales, ¿no? Vamos a ver un tema que se vincula con nuestro curso, que son el tema de las juventudes, ¿no? Ya revisamos la participación, la ciudadanía, los instrumentos normativos, fuimos relacionándolos con ejemplos, o ahora otros instrumentos, ya vimos el video de la marcha, ahora vamos a revisar dónde están las juventudes, o sea, las juventudes participan, activan su ciudadanía, ejercen su ciudadanía. ¿Ustedes qué opinan? Pues que eminentemente sí, pero no todas, ¿no? ¿Qué significará la participación ciudadana juvenil? ¿No? Por ahí nos dicen algunos autores que es el comportamiento que demuestra el interés e involucramiento de las y los jóvenes, ¿no? En asuntos públicos. Eh, También es la participación en acciones sociales, en estos ámbitos de participación electoral y participación política, ¿no? Y esto nos va a vincular al tema del derecho a ser votado y a ser votada. Vamos a revisar este video. Son videos muy cortos para ir ejemplificando como la participación ciudadana de las juventudes o juveniles. Estos son ejemplos de los que da. ¿No tiene audio el video? ¿Perdón qué? No se escucha. ¿No tiene audio el video? Sí tiene audio. Bueno, yo no escucho. Desde hace rato no escuchan. No, este no se escucha. Los otros estaban como que se cortaba y pero sí se escuchaban. Este no se escucha absolutamente nada. Ah, ok, muchas gracias. Algo ha de estar sucediendo entonces. Déjenme resuelvo a la brevedad. Ok, listo. Dice, vamos. Es un ejemplo del movimiento que se llama Las Paraguas, ¿no? El movimiento Las Paraguas es un movimiento de jóvenes en Hong Kong, o por ejemplo el movimiento de los pingüinos en Chile, ¿no? También jóvenes de secundaria en contra de los altos precios de la matrícula. Es decir, estos ejemplos desde la otredad nos llevan a analizar también nuestro contexto local, nacional, y nos vamos a ir a movimientos como el Yo Soy 132, ¿no?
movimientos más recientes donde se muestra la participación ciudadana juvenil. Y la participación implica estar justo en el ámbito político siempre, ¿no? La política es esa capacidad de influir, para bien o para mal, ¿no? Entonces la política no solo es como exclusiva de los partidos políticos, no, o sea, tu cuerpo es político, tu cuerpo habla, tú tomas decisiones sobre tu cuerpo, es decir, el espacio de la política es desde los cuerpos, ¿no? Entonces, desde los cuerpos, desde tu cuerpo, tú decides, tú influyes sobre él. Entonces, por eso la expresión, o sea, pues el cuerpo es político, ¿no? Entonces, creo que ya se va a escuchar y podemos discutir y dialogar sobre este tema, por supuesto, ¿no? Por eso todo el tema del derecho a decidir es un tema que incluye justo pues la participación de las mujeres, que ellas decidan y no otras personas sobre sus cuerpos. Y su amor por Hong Kong para que le acompañen incluso en los días más oscuros. Espero que cuando me encarcelen me recuerden los principios que me motivaron. Won fundó el grupo de activismo político contra la Ley de Seguridad Nacional con la que Pekín pretendía controlar Hong Kong. A sus 20 años, es uno de los más veteranos de un grupo en el que hay activistas de 15. Son de los pocos que aún están en las calles. Decidí no ir a la universidad el año pasado. Quería dedicar mi tiempo al activismo mientras siguiera en libertad. Ahora, mucha gente con influencia política opta por no hablar en público. Muchos temen ser detenidos con base a la Ley de Seguridad Nacional, que es muy difusa. Tenemos que dar un paso adelante, especialmente cuando figuras relevantes están en la cárcel o en el exilio. Won ha sido arrestado 4 veces en el último año, 2 solo este mes. Las manifestaciones están prohibidas por la pandemia, así que su grupo se ha dedicado a repartir panfletos, lo suficiente para meterse en líos. La presión es grande, los agentes de seguridad lo vigilan. No se va a dormir hasta las 7 de la mañana para estar despierto al amanecer, que es cuando se suelen producir los arrestos domiciliarios. Pekín los considera una minoría extremadamente pequeña y defiende sus leyes para preservar la estabilidad. La estabilidad de la Ley de Seguridad Nacional es solo una ilusión basada en infundirle miedo a la gente. No debemos rendirnos. ¿Qué pasaría si incluso las palabras libertad y democracia llegaran a convertirse en tabú? No voy a renunciar a mi discurso. Su grupo trata de apoyar a los presos llevándoles suministros a prisión. El futuro de Hong Kong es más importante que mi propio futuro. Cuando los presos políticos salgan dentro de años o décadas, no quiero que regresen a un Hong Kong peor, a un Hong Kong sin hongkoneses. Muchos dicen que somos el producto de nuestra época, pero yo creo que nosotros hemos provocado esta época. Los símbolos en la piel reflejan su determinación. Sus tatuajes marcan el desafío de su propio futuro. Bueno, ese es un ejemplo desde la otredad y vamos a revisar otro ejemplo desde la otredad. La otredad, pues, es un concepto de los estudios culturales que siempre estamos como en constante confrontación, ¿no?, con lo otro diferente. Y a veces nos funciona, ¿no?, para estas capacitaciones. Este es el movimiento de las paraguas del que se hablaba en el video, que son movimientos que implican la participación de las juventudes. Policías en las calles de Hong Kong dispersando a una multitud protegiéndose con paraguas. Las mismas imágenes dieron nombre en 2014 a la movilización iniciada tras la ocupación pacífica del centro financiero de la región administrativa especial.
5 años después, los hongkoneses vuelven a salir a las calles para celebrar el 5º aniversario de la Revolución de los Paraguas, en la peor crisis política de la excolonia británica desde su retrocesión a China en 1997. El célebre activista Joshua Wong aprovechó la ocasión para anunciar su candidatura a las elecciones locales de noviembre. La Revolución de los Paraguas inspiró al actual movimiento pro-democracia iniciado en junio, que se opone a la influencia de Pekín en el gobierno de Hong Kong, mientras una parte de la sociedad hongkonesa se prepara para la celebración del 70 aniversario de la República Popular China, lo que muestra una gran división en el seno de la región. Bien, vamos a regresar a la PPT. ¿Qué opinan de estos videos? ¿Qué opinan de este movimiento como una expresión, como un ejemplo de participación de las juventudes en el ámbito político? ¿Conocen otros ejemplos? Bueno, la participación política es como una arena, ¿no? Es un espacio donde se puede activar la participación o se puede ejercer la ciudadanía en el ámbito político, social, económico, en diferentes ámbitos. El político es muy importante, ¿no? Y se define por ahí por algunas especialistas como cualquier acción realizada por una persona o grupo de personas que busca incidir, ¿no? Es decir, que busca transformar de una u otra medida en los temas públicos, ¿no? ¿Qué es un tema público, no? Un tema público es un tema que es reconocido por la sociedad. No es un tema que solo lo reconoce un grupito de personas. Hay que tener como mucho cuidado. Entonces, en esos temas o asuntos públicos es donde se incide, ¿no? Estas acciones, ¿no?, de participación política están orientadas hacia elecciones de cargos públicos, la acción de los actores políticos y las propias políticas públicas. La política pública es la acción de gobierno. La acción de gobierno emana de la identificación, del diseño y de la implementación de acciones que buscan justo mejorar situaciones no deseadas, situaciones del desarrollo como la malnutrición, ¿no?, la pobreza, el desempleo, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Hay muchas situaciones no deseadas. Entonces, ante esas situaciones no deseadas, pues diseño intervenciones, ¿no? Y esas intervenciones desde el gobierno con presupuesto público se llama política pública, ¿no? También la participación política pues incluye aquellas actividades voluntarias, ¿no?, ejercidas por la ciudadanía a nivel individual, a nivel grupal, como ya lo dijimos, ¿no?, que busquen influir de manera directa o indirectamente sobre elecciones políticas en diversos niveles del sistema político. El sistema político ya dijimos que tiene 3 elementos: sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno. Y se da en el ámbito federal, estatal y municipal. A eso nos referimos con los diferentes niveles. Esta participación, como bien ya dijimos, puede ser individual, colectiva, puede ser espontánea o planeada, ¿no? Por ejemplo, la ley antiagua, las marchas, pues fue una participación espontánea ante un suceso que salió expreso, ¿no? Expresito, pues la gente se organizó como pudo y salió a tomar las calles. Planeada porque, bueno, puedo planear una incidencia, sobre todo en política pública, ¿no? Identifico los actores involucrados, el tema a incidir, diseño alguna estrategia, ¿no?, para acercarme, ¿no? Pues es de más larga data cuando es planeada. Puede darse a través de medios convencionales. Ya vimos que hay instrumentos de participación ciudadana, o hay instrumentos también para la participación política. Ahorita, por ejemplo, participar en elecciones, eso se contiene como en todo el marco normativo del sistema electoral. Dentro de los propios partidos políticos también hay, ¿no?, estatutos, hay una ideología. El partido político pues tiene sus diferentes, la forma administrativa, ¿no?, desde los comités, desde las y las consejerías, ¿no?
Entonces, por eso es organizada o no necesariamente. Las actividades de participación políticas, las formas más convencionales son actividades en campañas, por ejemplo, estas que se desarrollan cuando alguien, ¿no?, contiende en una campaña electoral, ¿no? Pues desde saludar al electorado, hacer reuniones con actores específicos, ¿no? Todo el tema del marketing político, ¿no? Y aquí, pues, aquí participamos, ¿no? En estas actividades, incluye la participación del partido, institución política, militantes, simpatizantes. Hay otras actividades comunitarias, ¿no?, que implica participar en organizaciones sociales, ¿no?, que buscan dirigir problemas que se presentan en la comunidad, en el barrio, en la colonia, en la ciudad. Es también una forma de participación política porque lo que buscas es activas tu ciudadanía para transformar, ¿no?, una situación no deseada. Contactos con la administración, ¿no?, la incidencia política, es decir, entabla un diálogo con autoridades, y se identifica un problema y la idea es que de manera conjunta podemos cambiar, queremos cambiar ese problema. El voto, ¿no?, y justo es participar de manera directa en elecciones para decidir, ¿no?, quién va a ocupar los cargos de elección e influir de esta manera, ¿no?, para decidir en las decisiones públicas. Por supuesto que el voto pues tiene mucho valor, ¿no?, porque tú cedes tu soberanía para alguien te va a representar, va a dirigir la política pública, el gobierno de tu estado, de tu ayuntamiento, ¿no?, de tu país. Entonces son formas de participación, en todas están involucradas las y los jóvenes, ¿no? Hay algunos ejemplos en México de participación política, ¿no? Desde la ciudadanía más ciudadana. Participar pues en los partidos políticos es una forma de hacer, ¿no? Pero no solo estar y registrarse, ser simpatizante, sino activar tu ciudadanía, organizar unos círculos de lectura, reuniones de vecinos, junta de basura, es decir, cómo desde la institución política se pueden hacer muchas cosas para activar también la ciudadanía y la participación de otras personas. Estos son algunos ejemplos. El de Yo Soy 132 lo vamos a dejar en la plataforma, pero vamos a revisar el de Wikipolítica, ¿no? Me indican si se escucha. Aquí tienen. Gracias. ¿Aquí por aquí hay alguien? Gracias, gracias. ¿Qué tal? Me llamo Roberto Castillo, soy candidato independiente sin partido político al Congreso de la Ciudad de México por este distrito. Somos la única candidatura aquí que no le debe nada a ningún partido, a ningún poderoso, que nadie nos la regaló. No tenemos dinero, pero dignidad, corazón y propuesta sí. Ahí vas a poder revisarlas. Vamos a aparecer en la boleta con este arbolito de colores. Si viven en Coyoacán o en Benito Juárez, me pueden levantar la mano para pasarles el folleto con nuestras propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buen día. Yo soy parte de un colectivo, de una generación también que salió a las calles en 132 en el 2012, luego en Ayotzinapa también, y al año pasado, más recientemente, con la tragedia del sismo del 19 de septiembre. Una generación a la que nos llaman apáticos, que dicen que no nos interesa participar, pero que todo el tiempo estamos demostrando que eso no es cierto y que más bien lo que pasa es que los mecanismos que hoy existen o los partidos políticos que hoy existen no nos representan y por eso queremos otras formas de participación, ¿no? Somos de la misma red de Pedro Kumamoto en Jalisco y hacemos esto porque estamos inconformes de cómo la clase política ha manejado el país por años. Vamos a aparecer con este arbolito de colores y no la de los 6 goles. Lo discutimos en una asamblea interior de la organización a la que pertenezco, que se llama Wikipolítica, y pues aquí estamos. Hace 4 meses empezamos a juntar firmas, logramos llegar a la boleta y ahorita ya estamos pues queriéndole ganar a los partidos en el Distrito 26.
Nosotros creemos que las personas debemos activarnos, empezar a participar en política, porque cuando uno no la hace, alguien más la hace por nosotros y quienes hoy la están haciendo por nosotros la están haciendo mal. Bye. ¿Les parece que empecemos de allá, de esa entrada y nos venimos? Soy Tonantzin Cárdenas, soy suplente de la candidatura independiente de Roberto Castillo. Somos la única candidatura que tiene equidad de género en su fórmula, es decir, somos la única candidatura con titular hombre, suplente mujer. El caso de las Juanitas era que los partidos políticos, para cumplir las cuotas de género, ponían a una titular mujer y a los días de poder ocupar el cargo subían al Sí, bueno, estos son ejemplos, ¿no? Aunque hay muchas formas, ¿no? Y en democracia pues tenemos que aceptar todas las formas de participación en la esfera política, ¿no? Como hemos venido platicando. Cada quien pues se expresa, ¿no? Y participa respecto a sus intereses. Y esto ya para entrar al último tema se relaciona con el derecho de ser votado u votada, ¿no? ¿Qué dice la norma, no? ¿Qué dice el artículo 35 constitucional? Por supuesto que el derecho a ser votado o votada es un derecho político electoral, ¿no? Bueno, podemos votar en las elecciones populares, ¿no? Podemos ser votados para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley y también las que establezca la institución política que me va a postular, pero también vemos que hay otras formas como las candidaturas independientes, ¿no? El derecho de solicitar el registro de estas candidaturas ante la autoridad electoral, ¿no? Corresponde a las instituciones políticas hoy partidos políticos, así como a la ciudadanía que solicite su registro, ¿no? De manera independiente, cumpla con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Es decir, bueno, o sea, como que todo este tema que revisamos el día de hoy de participación ciudadana, participación política, ¿no? La política como una esfera para ejercer la ciudadanía desde la colectividad, desde las instituciones políticas o desde las organizaciones de la sociedad civil o desde la propia academia, ¿no? Finalmente lo que buscamos es influir, es decir, estar en la transformación de lo que no nos gusta, de los temas que afectan, ¿no? A la ciudadanía. Entonces ahí es donde nos podemos activar. Por ahí vamos a subir algunos materiales que tienen que ver con, para que profundicemos más sobre participación ciudadana, participación política en México, ¿no? Y cuáles son los temas en los que se interesan las juventudes, ¿no? Estamos pidiendo solicitudes de información, qué leemos, ¿no? Leemos periódicos, qué vemos cuando vemos tele, ¿no? Entonces, todos esos son como expresiones culturales que nos indican cuál es la cultura política que tenemos en México y en particular la que se tiene desde las juventudes. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, algún comentario? Me gustaría cerrar esta sesión con dos preguntas de reflexión. ¿Cómo se va en el día de hoy? ¿Y qué tipo de participación política te late a ustedes? Me gustaría escucharles. Adelante. Pues me voy aprendiendo un poco más sobre el tema y pues a mí me late pues, las votaciones. No me gusta la verdad mucho eso de las marchas y esas cosas. Yo soy como que un poco más, ¿cómo podría decirse? Que se va a lo básico, a lo de siempre. O sea, se escucha raro, pero sí, la verdad yo no soy de las personas que le gusta participar en marchas y en esas cosas. Muchas gracias. Gracias, Stasi. Martín.
La verdad, pues, el tema de hoy, pues una disculpa, llegué tarde. Eh, pues lo que pude apreciar son cómo la juventud también es esencial eh, para lo que es pues, todo lo que tiene que ver con la política y cómo la política puede cambiar con los jóvenes. Y pues mi ideología también, como dice mi compañera Stacy, yo también no soy mucho de manifestaciones, pero sí estoy de acuerdo a la libertad de manifestarse, libertad de expresión también. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No, sí, pues finalmente en democracia tenemos que aceptar, ¿no? Son derechos humanos el que otra persona pueda manifestarse. Algo dicen que podemos dialogar, ¿no? No estamos de acuerdo, pero podemos dialogar. Finalmente, pues en democracia, en un sistema político democrático, pues tenemos que acordar cosas, ¿no? Muchas gracias. Voy a parar la grabación.